Buenas noches, profesor Héctor Risco y compañeros todos. En el día de hoy a mi grupo integrado por Luis González, Jessica González y Milady Guerrero y mi persona Gonzalo González nos corresponde el tema tradición cultural en el cuento hispanoamericano de, del autor Manuel Mojica Lainez. Dentro de la introducción que hemos redactado es que nuestro equipo se ha concentrado particularmente en analizar el estilo literario que distingue a Mojica Lainez. Entre sus prosas barrocas y exuberantes cargadas de referencias culturales, su capacidad para funcionar lo histórico con lo imaginario. Y en esa voz narrativa que transita sin esfuerzo entre diferentes épocas y perspectivas. Eh, un poquito de la vida del autor Mojica Lainez es que se caracteriza por un lenguaje de cuidado elegante y preciso, con abundantes referencias culturales y artísticas. En sus prosas revela la clara vocación estética donde él forma el contenido que integra de manera armoniosa. Em, en la ciudad Cruz Chica en 1969, en la provincia de Córdoba, donde se estableció de manera definitiva. Allí vivió una vida mucho más tranquila, mucho más estable, dedicada plenamente a la escritura y al contacto con la naturaleza. Esta etapa fue especialmente productiva en su vida y le permitió profundizar un poco más sobre sus obras narrativas. Él nació en Buenos Aires en 1910 en el seno de una familia aristocrática vinculada a lo histórico, político y cultural argentino. Entre sus obras se desarrolla un periodo de profundas transformaciones sociales, políticas y culturales durante el siglo XX. En Argentina, en Argentina, lo cual es marcado por la crisis modelo a lo oligárquico, el surgimiento de nuevas clases sociales, los gobiernos y militares y el peronismo. Eh, Entre generaciones intelectuales fluidas por el modernismo europeo, él simboliza lo que es el neobarroco, así como la tradición clásica geocolatina. En América Latina, más que todo, se inserta el concepto de renovación narrativa previo a lo que es el boom latinoamericano y se caracteriza por un uso de historia, el arte y la mitología como recursos para reinterpretar la identidad cultural argentina y occidental. Listo. Grupo literario. Manuel Mojica Lainez no perteneció formalmente a ningún grupo literario, pero la crítica lo vincula por afinidad estética al grupo de Florida, el cual estuvo activo en las décadas de 1920 y 1930, que se caracterizó más por el cosmopolitismo, el cuidado del lenguaje, el esteticismo y el interés por el arte y las vanguardias europeas. Aunque Mojica Lainez es posterior y no participó en las visitas ni reuniones fundacionales, comparte con Florida una prosa elegante, una visión culta y cosmopolítica de la literatura y el rechazo del realismo social. Por estas características, sus obras y es increíble dentro de la tradición estética del grupo de Florida, aunque desarrolló un camino propio sin integrarse a ningún movimiento organizado. Su relación con este grupo es, por lo tanto, fue
o es aún una crítica y estilística no institucional. Bien, buenos días, compañero y profesor. El tema o el punto que me tocó, literal, fue sobre los géneros literarios de Manuel Mojica Leigner. Como epicentro de su creación tenemos lo que es la novela y hablar entonces de algunos eh, géneros que tocó Manuel e incluso desde Francia hasta Italia. Entonces iniciamos con lo que fue el ciclo histórico europeo, que tenemos el Bormazo, que fue en 1962, sobre la obra magna sobre el Renacimiento italiano y Premio Nacional de la Literatura en 1963. También tenemos lo que fue el Unicornio en 1965, que en este punto fue la Edad Media de la francesa. También tenemos lo que fue el Laberinto de 1974, que fue el realismo mágico de Manuel en ese tiempo, y también tenemos lo que fue en 1982, el Escarabajo, que se inició desde Egipto hasta el presente. Entonces, ¿cuál fue esa obra seleccionada como las mejores, las 100 mejores novelas en el siglo XX que inspiró una ópera legendaria de Alberto Ginasteraza? Tenemos lo que fue El Bormazo. El Bormazo fue esa novela que Manuel se enfocó y tomó ese reconocimiento y le tocó entonces en ese ámbito del siglo XX sobre las 100 mejores novelas de aquel tiempo. Entonces, también en 1953 en 1957 está lo que es la saga porteña, fue uno de sus géneros también muy epicentro, también fueron los ídolos de la casa, los viajeros, los invitados en el paraíso, sobre la tractología sobre la aristocracia argentina. Y por último, la casa de 1954 sobre el premio de honor en SADE de 1955. Entonces, ¿cuál fue ese género literario que nos da Manuel en su desarrollo literario? Podemos decir que fue un gran exponente de la literatura argentina en el siglo XX y fue un maestro de la novela histórica, el cuento y los múltiples géneros literarios. Entonces, vamos a pasar entonces a lo que fue la versatilidad de Manuel. Tenemos entonces lo que fue el cuento. En 1949, Historia de una quinta en San Isidro, Misteriosa de Buenos Aires, Misteriosa de Buenos Aires en 1950, y de la fundación de 1536 al centenario de 1910. También en su cuento está la novelista en el Museo del Prado en 1984, los cuales las personas decían que los cuadros tomaban vida. Entonces, también está lo que fue la biografía, el ensayo y la crítica. Entre la biografía tenemos lo que fue Miguel Cagne, Hilario, Acachovi, Estilado del Campo y las glosas castellanas de 1936. Ensayo sobre el Don Quijote y la crítica del arte, secretario del Museo en el Arte Decorativo de 1937 a 1946. Entonces, en la crónica de viajes sobre la versatilidad literaria de Manuel está el arte de viajar en 2007 sobre las crónicas periodísticas que fueron de 1935 a 1977 para La Nación. Entonces, terminando ya con mi punto, tenemos entonces lo que fue ese estilo y reconocimiento y legado de Manuel Mojica Lainez. Entre las características estilísticas, podemos decir que fue una prosa fluida y culta de sabor arcaico, detallista y preciosista. También fue un autor extraordinario, talentoso, quienes describen para reconstruir sus ambientes. También tuvo un tema de reencarnación en el cual huía del tiempo y complementaba su desarrollo literario con el desarrollo mágico. Entonces, en los principales reconocimientos tenemos lo que fue el Gran Premio Honor en SADE en 1955, como ya lo hemos hablado anteriormente en la anterior diapositiva, sobre la casa. También esta fue uno de los reconocimientos también que también llevó a tener ese desarrollo literario de Manuel fue el Premio Nacional de la Literatura en 1963 sobre el Bormazo, y que fueron elegidas como las 100 mejores novelas en ese tiempo del siglo XX, el premio John F. Kennedy en 1964, y fue también un miembro de la Academia Argentina de las Letras y caballero también de la Legión de Honor en Francia en 1982. Entonces, ¿cuál es ese legado que nos deja Manuel Mojica Lainez a través de su reconocimiento, de su literatura, género y demás? Nos dice que también fue un exponente latinoamericano,
de precursor, de cambios técnicos narrativos, obras traducidas a más de 15 idiomas y también que continúa siendo ese objeto de estudio académico sobre la literatura hispanoamericana del siglo XX. Entonces ese fue el legado que nos dejó nuestro gran autor y reconocido Manuel Mojica Lainez. Entonces ese ha sido mi punto de presentación del proyecto final, profesor. Muchas gracias y compañero. Entonces ahora lo dejaré con la compañera Mileni, quien le habla entonces de lo que es el análisis, poemario, novela o cuento del autor. Gracias. Voy a hablar sobre Bomarzo, que es una novela del autor Manuel Mujica, que es una de las cumbres de la literatura hispanoamericana. Es una novela histórica erudita que utiliza el manerismo como eje estético para explorar la angustia existencial de un hombre que se siente un monstruo en un mundo de belleza idealizada. A continuación voy a presentar un análisis basado en los puntos solicitados, enfocándome en su estilo literario único y su género. Como género tiene que es el narrativo, el subgénero una novela histórica, también como una novela de aprendizaje o memoria ficticia que se clasifica como neoboraca, a diferencia de la novela histórica tradicional. No solo que recrear el pasado, sino también interpretarlo a través de una subjetiva moderna y un lenguaje ornamental. Como estilo literario tiene la estética de lo grotesco. El estilo de Mujica es prolijo, aristocrático y sensorial. Utiliza una prosa cargada de adjetivización precisa o referencias culturales que transportan al lector al Circense italiano. Su estilo se define por suntuosidad verbal, descripciones músicas, de joyas, vestimentas, obras de arte, claros, constantemente contrasta la belleza del Renacimiento como la lealtad física y moral. La perspectiva de la novela está narrada en primera persona por el protagonista Pier Francesco. Lo fascinante es que en el siglo XX es inmortal de la perspectiva del siglo, lo que permite analizar el cinismo de quien ha visto pasar los siglos. En ejes temáticos principales tiene el Renacimiento, que no solo es el escenario, es el autor de la obra. Mujica Lainez trata decadente vestimenta y obsesionada con la herencia clásica. El estilo va reflejando la transición del equilibrio de Da Vinci a la atención de Miguel Ángel. La magia y el esoterismo. Trata de la astrología, la alquimia y la búsqueda de la inmortalidad. Son elementos que van elevando la trama de la historia a lo fantástico. La profecía es lo que dicta el ritmo de su ansiedad. También tenemos el poder y la política, que explora el poder no solo como un dominio, los Orsini frente a los Medici o los Farnesio, sino como una herramienta de comprensión. Pier Francesco busca el poder político y el mecenazgo, el respeto que su cuerpo deforme le niega. En la psicología tenemos el complejo de inferioridad que tiene Pierre, ya que es el núcleo emocional. La joroba del duque es el símbolo de su alineación psicológica. Es la de un hombre que está muy resentido, brillante y cruel. Que construye el parque de los monstruos, que es el Sacro Bosco, como un espejo propio de su interior. Como conclusión propia tenemos el arte como exorcismo y victoriano sobre el tiempo. La novela de Mujica Lainez concluye que el arte es la única herramienta capaz de redimir las miserias de la condición humana. A través de la creación del bosque sagrado, el duque de Osiris no solo construye un jardín, sino que también realiza un proceso de alquimia psicológica. La transmutación del dolor, la mortalidad estética y como última instancia es una reflexión sobre cómo el individuo marginado
encuentra su lugar en el cosmos no solo a través de la aceptación de los demás, sino a través de la creación de un universo propio donde sus debilidades son su mayor fortaleza.